Yo quería hablar de una palabra que ayer estábamos escuchando la Biblia con mi esposa y nos impactó que todo el mes de octubre estamos leyendo o escuchando el audio del libro del Apocalipsis. Y me pegó muy fuerte, como dicen los chicos, me pegó muy fuerte cuando Jesús le dice a las iglesias, porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, ¿no? Menos mal que no lo dije yo, lo dijo el Señor, ¿no? Y estuve meditando y encontrando pasajes de la Biblia que están muy pegados a lo que sería la tibieza con la indecisión. Había un personaje de Balá, que no sé si ustedes lo veían, que decía, voy o no voy, voy o no voy, ¿no? Hago y no hago, hay gente que muchas veces es indecisa para todo, ¿no? Y hay gente que no, que aprieta el acelerador y se arriesga, ¿no? Pero lo interesante es que el acento que pone Jesús no es sobre los fríos, porque el frío siempre tiene oportunidad de cambiar y ser caliente, sino sobre la tibieza. Es decir, sobre la mediocridad, el conformismo. Que es muy diferente el conformismo con la contentación. Podemos estar contentos con poco, con mucho, y agradecer a Dios. Y otra cosa es el conformismo chato de decir, bueno, me da igual todo, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, el conformismo no es cristiano. El conformismo, es decir, me conformo y acepto, no. Uno tiene que siempre superarse. Amén. En todo sentido. Amén. No solamente en lo material, en todo sentido. Y es importante esto porque también afecta esto a la sociedad. Una sociedad indiferente, conformista, no hace una nación mejor. Por eso nosotros siempre decimos que la construcción del reino de Dios no es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba. Dios nos dio los talentos, las capacidades, y la construcción siempre tiene que ser desde la base. Por eso la iglesia en los primeros años, el primer siglo, era una iglesia que cambiaba, afectaba a la sociedad. No era una iglesia cúltica que solamente adoraba a Dios, tenía un impacto social. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que eran estimados por el pueblo. Bueno, vamos a la palabra. Amén. Moisés exclamó y dijo, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a los hijos de Israel? En el contexto de la palabra, esto es una excusa. Porque no es que Moisés era humilde y decía, no, pero yo no soy indicado, sino que en el fondo estaba poniéndole traba a Dios para cumplir la misión. Y Dios, como es más rápido que nosotros, no lo podemos engañar, dijo, no tengas problema, vos no podés ir porque no tenés la facilidad, dice que era tartamudo, no podía expresarse bien. Entonces dijo, yo te voy a poner a tu hermano Aarón para que hable por vos. Le cerró el pico, ¿no? Entonces dijo, van a ir los dos, vos vas a ser la cabeza de este rebaño, pero el que va a hablar por vos va a ser Aarón. Por eso, cuando veía la novela de Moisés, digo, bueno, este Moisés no es tan bíblico, porque el Moisés bíblico era medio taramudo, es decir, le costaba hablar. Pero Aarón hablaba por él. Entonces, las excusas tampoco encuadran dentro del proyecto de Dios. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Dice, nadie puede servir, esto está en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. O querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es decir, todo aquello que me apasiona y me aleja de Dios, se convierte en Señor de mi vida. Usted dirá, bueno, yo no soy rica o rico. Bueno, pero quizás tiene el amor a otras cosas más que a Dios. Jesús estaba en la casa de Marcos, dice la palabra, enseñando la palabra de Dios. Y esto
Para el Día de la Madre es un batacazo lo que voy a decir, ¿no? Y vino su mamá, María, y sus hermanos a preguntar por él. Y él dijeron, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Es decir, mamá Nelly va a buscar a su hijo Miguel y le dice, ¿quién es Nelly? ¿Quién la conoce? Se muere Nelly, ¿no? Te agarra un infarto. Bueno, eso es lo que dijo Jesús. ¿Quién es mi madre? Pero no porque no amaba a su mamá Jesús, sino que Jesús siempre cuando hablaba quería dejar sentado una enseñanza. Estaba enseñando que en ese momento los que estaban con él eran su madre y sus hermanos, es decir, su familia de fe. Y Jesús dijo, el que ama más a su madre y a sus hermanos más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuidado a veces con los amores, porque Dios nos advierte que el amor excesivo hacia alguien después termina siendo idolatría. Hay que amar al otro, sí hay que amarlo, pero no hay que fijar todas las expectativas en el otro, porque el otro como uno falla. Amén. Por eso los amores apasionados, o como dicen ahora los crímenes apasionados, es un invento, no existe crimen apasionado, es un crimen. Vos ponerle pasión, novela y violín de fondo si querés, pero es un crimen, ¿no? Mató por pasión, no mató porque es un criminal, que es por pasión. ¿Se entiende? Entonces, la escala de valores para Dios es importante. Primero Dios, después los hijos, o el esposo, o la esposa, la madre, el padre, pero primero Dios. Amén. ¿Se entiende, no? Pero esto no es porque Dios es celoso o es egocéntrico y quiere que lo adoremos a Él. No, porque Dios sabe nuestra naturaleza. Dice, te ubico para que no te desubiques. Amén. Te pongo en el lugar para que después vos no te sientas mal. Porque cuántas veces en la vida nos hemos defraudado por personas que hemos amado y quizás las amamos mal. Amén. Incluso cuando los padres decimos no, estamos amando bien. Por eso el permisivismo es peligroso, ¿no? Bueno. Muchos piensan en aferrarse a las cosas que los hacen más fuertes, pero a veces se necesita ser fuerte para soltar aquellas cosas que nos retienen. Voy a leerlo como está acá. Escuchen, no se distraigan hacia el fondo. Muchos piensan que aferrarse a las cosas que les hace más fuerte, pero a veces se necesita más fortaleza para soltar que para retener. Un día Sani va a decir a tu hijo, mamá, gracias por los servicios prestados, pero me voy. Y yo así, no, quédate conmigo, me voy. Sobre todo ese quiebre en la adolescencia empieza, ¿no? El de chiquito uno lo lleva a todos lados, pero de adolescente, si te viste, no me acuerdo. Después sí vuelven. Pero en esa edad se rompe la relación. Entonces, es bueno soltar. Por eso el amor posesivo es enfermizo. ¿Vieron que hay hijos que no se han casado porque la mamá siempre cuando estaba por hacer algo somatizaba una enfermedad? Ay, si te vas de mi casa me agarro un infarto. Yo tenía un amigo que un día la mamá, conociéndola, que siempre manipulaba, dijo, me voy a morir si te vas. Bueno, moriste mamá, qué sé yo. La vida decía, algunos tenían que morir, yo quiero vivir. No se murió la vieja, perdón la palabra. No se murió, estaba bien fuerte. Pero él tuvo que tomar la decisión. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, esto está en Lucas 9:62, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Alguno de acá una vez agarró un arado? Yo no. Ay, no, sí? yo lo vi. Lo vio. Ya lo vi allá en Mitre, que había Bueno, un escritor está que bien, lo había puesto. Está bien. Vos agarraste un arado. Usted también. Bueno. Un arado, a diferencia de una máquina, que la máquina va siempre por donde le manda el conductor, un arado manual, porque esta es la imagen de Jesús, es un arado que uno tiene que mirar para adelante, porque si mira para atrás, el surco se tuerce.
Voy a ponerlo más práctico para que se entienda. Los chicos acá andan en bicicleta, yo ando en moto, y algunos manejan auto. Si vamos manejando y miramos para atrás, nos vamos a estrellar, ¿no? Entonces la atención tiene que estar para adelante. Para adelante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si uno mira para atrás, pierde. Entonces, una vez que yo le dije sí al Señor y quiero volver atrás, mi vida empieza a torcerse. Amén. Y se vuelve infructífera, no da frutos. Porque el arado lo que hace es remover la tierra para después poner la semilla. Y si no hay remolición de tierra, no se puede sembrar y a la postre no se va a poder cosechar. ¿Se entiende? Entonces, es importante que esto entenderlo. Es decir, muchas veces las cosas a medias terminan siendo perjudiciales. O somos o no somos. Yo estaba esperando un mensaje por el Día de la Madre. Bueno, yo quiero dar lo que el Señor me dio en mi corazón. Amén. Dice, el hombre de doble ánimo, esto es una versión libre, no es la Reina Valera, es la versión popular. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo piensa una cosa hoy y mañana piensa otra. ¿No? Hay gente que es cambiante y no sabes cómo tratarla porque todos los días cambia de idea. Dice la versión Reina Valera, el hombre de doble ánimo, hombre y mujer, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se imagina alguien si empieza a decir, bueno, hoy voy a empezar a estudiar, qué sé yo, medicina, no, mañana voy a cambiar, voy a hacer medicina, voy a estudiar arquitectura. No, mejor voy a ser barrendero. Ninguna de las profesiones o oficios son malos, pero digo, si uno cambiaría siempre por algo que piensa, porque no se siente bien, nunca se llega a nada. La historia nos ha mostrado que las personas que triunfaron fueron las personas perseverantes. Perseverantes. En algo, persevera y triunfarás. Te voy a decir, ¿no está la Biblia? Sí, está la Biblia. Persevera y triunfarás. Hay que perseverar. Hay que ser constante. Y si hoy digo algo, tengo que ser esclavo de lo que dije. Amén. Es importantísimo eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros, todos, todos, no solamente el pastor, todos somos educadores del otro. Los más débiles, acá hay chicos, los más débiles, miran nuestros gestos, miran nuestras palabras, escuchan nuestras palabras y miden nuestras acciones. Y cuando hay ambigüedad en un adulto, el chico se vuelve ambiguo, indeciso. Y esto es algo que no es que lo descubrió Freud, es así. Por eso la firmeza hace bien a la educación. Yo que fui profesor 15 años, me acuerdo que los chicos cuando se iban a marzo me decían, el profesor me mandó a marzo. No, ellos no se fueron, me mandó. Pero cuando saqué una buena nota, me saqué una buena nota, ¿no? Viola para evaluar, ¿no? Pero lo peor de todo es que yo trabajé también con adultos que eligieron la secundaria después de los 30 años, 40, y me decía una señora de 50, profe, una prueba, total no importa, dibujo un número. Digo, ¿por qué vino usted acá? Porque un chico que lo mande está bien, pero se da cuenta así que hay gente que tiene el chip de zafar. Voy a hacer esto para zafar. Voy a saludar a fulano para zafar, no porque lo ame, ¿no? Para zafar. Y así está nuestra sociedad. Las cosas hay que hacerlas por responsabilidad, no para zafar. Amén. No dice mucho. Dice Romano, pero el que duda, Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come, esto voy a explicar el contexto, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Voy a explicarlo. Pablo se encontró con una sociedad que había vegetarianos y había carnívoros, como ahora, ¿vieron? Que hay carne, ¿no? Pero en esa época la comida encima estaba consagrada a los ídolos.
Entonces, había gente que decía, cristianos nuevitos que se habían convertido, decían, no, pero yo estoy en Grecia, y Grecia es un país donde hay una la iglesia de los Corintios, por ejemplo, es un país que la comida se la consagran a los dioses. Y entonces los cristianos nuevitos decían, yo tengo un hambre bárbaro, pero no voy a comer esta comida porque es consagrada a los dioses. Y Pablo dijo, todo lo que yo bendigo, entiéndame esto, todo lo que uno bendice en el nombre del Señor es para el Señor. Quiere decir que uno quiebra esa consagración y revierte, porque Dios es más grande que los dioses en minúsculas, ¿se entiende? Pero había gente que dudaba, y decía, si como esto y me viene la maldición, entonces Pablo decía, guarda, porque eso es una forma de condenarte. Tener doble pensamiento. ¿Se entiende? Una vez estaba en una casa de familia, me llamaron para ir a orar, y justo había una gallina que había tirado ahí un pie. Y me decía, pastor, ¿qué hago? Y digo, ¿vos tenés hambre? Sí, cométela, le dije. Y pero la usó un pie. Dios es más grande que el pie, le dije. ¿Se entiende? No sé si se entendió. Quiero decir que a mí me pueden tirar pochoclos y velas, pero yo creo en Dios. Y a mí eso no me va a hacer nada, porque en el nombre de Jesús eso está bajo el dominio del Señor. Amén. Ahora la gente supersticiosa que dice, de acá no puedo pensar, porque entonces es condenada por su superstición. Por eso muchas personas son atadas no por el demonio, sino por su conciencia. Eso es lo clarito. Entonces, si esta comida, vos vas a comer una comida y pensás que te va a hacer mal, ahora fuiste. Ahora, si te hace mal y el médico te dijo, mira, es otra cosa, ¿no? Yo no puedo hacer, a mí me encanta huevo frito, no puedo hacer 10 huevos fritos, decir, en el nombre del Señor no me va a hacer mal, porque tengo al otro día que tomar 1 litro de chofitol o de patargina, ¿no? Porque me revienta el hígado. Es decir, eso es otra cosa, pero sí no andar con miedos. Había un personaje de Gasalla que se llamaba una mujer que tenía guantes, no sé si se acuerdan, ¿no? Soledad, era Soledad, el pelo así al lado. Típico de la persona obsesiva. Me hacía acordar a mi hermana más grande, que Dios la tenga en su gloria, ¿no? Estaba por la cama y salía alguien. Digo, ¿quién me metió bajo la cama? Y por ahí se metió un ladrón. ¿Y cómo sabés? Si te metió un ladrón, se ha metido bajo la cama. Te roba. Si te metió... Pero sí, salgo y vuelvo a ver si la llave de... Tenía el toc toc, ¿no? A ver si la llave de gas y volví a la casa. Digo, eso es obsesión. Entonces, cuidado a veces con esos excesos, porque son malos. Confiamos en el Señor. No voy a salir de mi casa a ver si me entran ladrones. Y bueno, si te entran ladrones, te van a robar con vos o sin vos. Adentro de la casa va a... Como decía Emilio de la Iglesia, conmigo o sinmigo me van a robar. ¿No? No es el tema de... sino cómo yo encaro la vida. Por eso la superstición, eso no es de cristiano. Pero cuidado con eso. Esta es una imagen que la conocen todos. Pedro lo llama a Jesús y empieza a caminar por las aguas. Y en Mateo aparece Marcos y Lucas 14:31. Dice que extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, la poca fe y la duda parece que a veces van juntas. Tenemos que confiar y tener la certeza que si Dios nos dio la palabra, porque ¿quién le dijo a Jesús camina por las aguas? Perdón, Pedro. Jesús. No le dijo alguien de adentro, no le dijo un compañero del navío, le dijo Jesús, Pedro, vení. Entonces Jesús le dijo vení, le dio la llave de la fe para caminar. Como decía un pastor cuando hizo una campaña, llamó a otro pastor muy conocido y le dijo, yo tengo que hacer una campaña y me va a salir mucho dinero. Y el pastor no le dijo, dale, Dios te bendiga, le dijo, y si Dios es de Dios va a ser, y si no es de Dios fuiste, le dijo. ¿No? Es decir,
Si es de Dios, Dios va a avalar lo que hagamos. Si no es de Dios, fuiste. Pero el tema es recibir la palabra de Dios. Por eso todo emprendimiento, chiquito o grande, tiene que ser avalado por el sentimiento en Dios. Amén. Amén. Y creerlo y sostenerlo. Porque dejamos las cosas a mitad de camino cuando vemos que no viene la bendición. Y la bendición, dice Isaías, aunque se tarda, vendrá. Aunque se tarda, vendrá. Amén. Moisés, a los 80 años, Dios lo llamó. Miren si tardó la bendición. Todavía yo no llegué a 80 años. Pero Dios, justo, en el momento justo. Amén. Bueno, esta es otra imagen conocida. El pueblo de Dios se había desviado a adorar al Dios de Baal. Y Elías dijo algo que está muy presente hoy en día. Dice, acercándose Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Si Baal es Dios, id en pos de él. Esto está en 1 Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Soy cristiano, pero a veces me acomodo al pensamiento del mundo. O soy o no soy. Es decir, congraciarse no es cristiano. ¿Se entiende? Es decir, claudicar es tratar de no afectar el ambiente donde yo estoy. No digo presionar al otro por lo que piensa, eso tampoco es de cristiano. No digo imponer al otro por lo que piensa, eso tampoco es lo que Jesús me manda. Pero sí mantenerme yo en la posición. Y tener claro que yo puedo estar en medio de cualquier persona porque mi fe y mis convicciones son claras. ¿Se entiende? Amén. Hay gente que dice, no, yo no me voy a mezclar con esa gente porque me va a afectar. Si esa gente te afecta a vos, evidentemente tu Dios es menos poderoso que el Dios de ellos. Yo tengo que estar en todos los ambientes. Con un ateo, con un comunista, con un agnóstico, con uno que cree en otro Dios. No pelearme, no discutir, hablar la verdad con respeto y humildad y mantenerse. Y a veces el callarse también es un mensaje. ¿Se entiende? Porque las palabras traen palabras. El fanatismo termina cerrando el diálogo y lo único que hace es destruir la posibilidad de predicarle al Señor. Que Pablo dice, ustedes tienen que leer Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo va a Corintios, perdón, Atenas. Atenas era una ciudad griega. Empieza diciendo Lucas, Pablo ardía en su corazón viendo la idolatría de los atenienses, porque tenían muchos dioses. Es decir, Pablo estaba desbordado porque se le salió el fariseo que tenía dentro, le saltó la ficha, dijo, yo a esto lo acogoto. Pero hubo un cambio en Pablo. Cuando llegó a ese lugar y vio que había tantos dioses, usó la sabiduría divina y le dijo, acá hay un Dios que se llama el Dios desconocido. Yo les voy a hablar de este Dios que ustedes no conocen. ¿Qué hizo? Partió desde la fe de ellos y le habló de Cristo. Pregunto, un coche estacionado porque se quedó sin batería y hay que empujarlo. Cuando uno viene a 100 por hora, ¿qué hace? Tiene que retener la marcha, ponerse a la altura del coche estacionado y arrancar punto cero para adelante. Porque si el coche viene a 100 y el otro está pidiendo lo que lo empuje, lo choca. Entonces hay que bajar el cambio a punto muerto y arrancar de ahí. ¿Qué es bajar el cambio? Escucharlo al otro, aunque crea en otro Dios.
¿Por qué cree nuestro Dios? ¿Por qué tiene su fe? Por algo será, por cultura, por tradición. Respetemos si no cree en Dios. No impongamos, pero mostrémosle a Dios desde nuestra vivencia. El ciego de Jericó, ¿qué dijo? Yo era ciego y ahora veo. Yo antes estaba mal y ahora estoy bien por Dios. Antes estaba en problemas y ahora tengo problemas, pero Dios me da la fortaleza para enfrentarlos. Tengo fe ahora, tengo esperanza. Y las personas solas van a preguntar, van a decir, yo quiero de este Dios. Porque lo que yo practico no me sacia. ¿Se entiende? Pero no claudiquemos nosotros, no pensemos en ambigüedades. ¿Soy o no soy? ¿Amén? Amén. Juan 12:42. Sin embargo, miren esto, qué interesante. Muchos aún de gobernantes creyeron en él. Mucha gente creía en Jesús, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban. Acá había lo que se llama presión social. Hay gente que tiene miedo de decir lo que es porque el ambiente presiona de tal forma que uno se autolimita a expresar lo que es. No sé si le ha pasado, pero hay ambientes que son muy fuertes y uno no tiene la valentía de decir, yo creo en Dios. Dice, sin embargo, muchos aún de gobernantes creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos y de los religiosos no lo confesaban para no ser expulsados. No querían pagar el precio de ser expulsados de ese lugar. Muchas veces vamos a tener que pagar el precio, hermano, si queremos ser calientes, no tibios. Nos van a decir el loco, nos van a decir la loca, no importa, no importa. Pero no es que tenemos que hacer los locos, sino que la locura de la cruz, como dice Pablo, es seguir a Jesús. Hoy es difícil seguir a Jesús. Hay movimientos en la calle que son anticristianos y cada vez son más visibles y hacen locuras. ¿Se entiende? Vivimos en una sociedad violenta, hoy decía Marina. Algunas partes reclaman justicia, otras partes a río revuelto, ganancia de pescadores, se infiltran, pero es una sociedad violenta, violenta de todo tipo. Tenemos que tener discernimiento. Porque muchos amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Cuando estamos allá en la presencia del Señor, ahí vamos a tener que poner las cartas sobre la mesa. Dijo Jesús, el que me niega abajo, yo lo voy a negar arriba. El que me niega acá en la tierra, yo lo niego allá arriba. Cuidado, ¿no? Cuidado. Es difícil, pero no es imposible. Entonces Jehová dijo a Moisés, esto está en Éxodo 14, 15 y 16. Dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel en medio del mar seco. Hay momentos que hay que orar, pero hay momentos que hay que actuar. Acá Moisés ya había orado, Dios le dijo avanzar y volvió a orar. Dice la Eclesiastés, hay momentos para cada tiempo, cada tiempo tiene su momento. Entonces cuando oramos, la oración tiene que llevarnos a la acción. Si no, es evasión. Si yo estoy todo el día orando y no hago lo que oro, estoy escapándome de la oración. Y mi relación se convierte en una evasión. Yo digo, Señor, yo te pido porque ahora tengo que encarar a mi jefe o a mi jefa en el trabajo y pedir aumento, por ejemplo. Bueno, cuando voy a hablar con el jefe o la jefa, no tengo que decir, Señor mío, ayúdame, ya hablé. Tengo que ir con fe y decirle al Señor, en el nombre de Jesús, o en mi nombre como ser humano, necesito un aumento.
Pero a veces le pedimos a Dios, estudiamos la confirmación y cuando nos encontramos con una persona de carácter fuerte decimos, ay, no sé si lo hago o no lo hago. La duda produce fracaso. Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Es Santiago, no soy yo. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los constantes, inconstantes, purifiquen el corazón. Fíjense que la inconstancia es un pecado para Dios. No es un defecto, no es algo que así yo soy yo, nací así, que voy a hacer, voy a poner. No, la inconstancia no es parte del crecimiento. Cuando ores, no dudes, hazlo con fe. Santiago 1:6 dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Vieron que las olas se mueven de un lado para otro? Bueno, así es el inconstante. Hay que orar con fe, no dudar. En el nombre de Jesús voy a hacer esto. Lo declaro, lo proclamo y lo vivo. Lo declaro, lo proclamo y lo vivo. Por último, dejo picando la pelota. Dice, yo sé que todo lo que haces, sé que no eres ni frío ni caliente. Es una versión de la versión internacional, Apocalipsis 3, 15 y 16. Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, ojalá sería de una forma o de la otra. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es tu estado? ¿Frío, tibio o caliente? Vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, nos diga en qué temperatura estamos. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por las veces que hemos sido tibios, cambiantes, ambiguos, dubitativos, por las veces que te confesamos con la boca pero te negamos con los hechos. Perdónanos por los compromisos que hemos dejado a medias, que hemos empezado algo para ti y lo dejamos, por las veces que nos comprometimos con las personas y contigo y hemos visto el arado hacia atrás. Hemos dejado todo, Señor, de vuelta, como si recién empezáramos. Perdónanos, Señor, por las veces que somos tibios. Somos personas que no tenemos fervor, no estamos entusiasmados, apasionados por la vida. Bendícenos, Señor, con esta palabra y ayúdanos a vivirla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.